Bueno, hoy tenemos un nuevo formato que vamos a ensayar con mi amigo Sebas y es cómo ganar más. Hoy te vamos a dar claves de cómo puedes ganar más con tu negocio o con tu trabajo en forma sencilla con lo que ya tienes. Claro. Entonces, cuando hacemos las mentorías, las personas hablan de su negocio y nosotros les damos estrategias de cómo pueden multiplicar sus ingresos, porque el proceso es el mismo, es hacer el presupuesto, estrategias defensivas, cómo gastar menos, cómo ganar más, un poquitico más. Si yo bajo mis gastos un 20% y gano más un 20%, me estoy aumentando mis ingresos al año en un 40%, y lo otro es cómo invertir. Pero hoy vamos a hablar de cómo ganar más. Cuéntanos el caso de esta señora del que vamos a hablar hoy. Bueno, nosotros estábamos con una señora que tenía una clínica de limpieza de caras y ella trabajaba con su esposo. Entonces, el esposo era el que le ayudaba a traer los clientes y ella era la que hacía el trabajo. Entonces, el señor nos dice que quería empezar a diversificar. Y cuando el señor hablaba de diversificar, quería ir a montar otro negocio totalmente aparte. Y la mayoría de las personas cometen ese error, Carlos, de que tienen un negocio y les está yendo tan bien que deciden cambiarlo. Ah, sí. O deciden montar un negocio totalmente diferente. Así como decía el profesor de mi universidad, que los colombianos decimos, ya que estamos tan ricos en esta fiesta, ¿por qué no nos vamos para otra parte? Y es que estamos felices y queremos llevarlo y la mayoría de veces termina en desastre, ¿de acuerdo? Sí. Cuando en realidad la primera fuente de aumento de mis ingresos es mejorar un poquitico lo que yo estoy haciendo bien. Exacto, es mejorar cada vez más lo que estás haciendo bien y cambiar lo que estás haciendo mal, porque muchas veces las personas tienen resultado con algo y van y tratan de hacer algo totalmente nuevo para recibir más dinero. Lo que tenemos que hacer es mejorar lo que estamos haciendo que ya nos está funcionando. Y empiezan a hacer como este señor que quería hacer un negocio que era totalmente diferente, que crear cursos de maquillaje y todo. Ah, no, que es maquillaje, no, pero eso implicaba otro mercadeo, otra tecnología, todo, mientras que ellos ni siquiera habían llenado todas las horas de la señora, ¿de acuerdo? Exacto. La señora tenía un calendario que estaba lleno como al 70% y lo que él quería hacer era ir a montar otro negocio en vez de terminar de llenarle el calendario a la persona. Y ahí podemos hablar un poco de las estrategias de lo que hicimos con la señora, de que fue que terminemos de llenar el calendario. Y después de terminar de llenar el calendario, vamos a contratar una segunda persona. Bueno, ¿cuáles son esas estrategias de mercadeo que le sugerimos a la señora para que ella mejore sus clientes, para que tenga más clientes? Listo, entonces la parte que ellos ya estaban haciendo estaba funcionando, que era traer clientes. Ahí nos enfocamos, era cómo podíamos traer más dinero, cómo ganar más con lo que ya tenían. Entonces, una de las cosas que hablamos fue los paquetes. Entonces, cómo poder, ya que tenías un cliente en el negocio, cómo poder la señora ofrecer paquetes. Entonces, un ejemplo, si iba alguien a hacerse las cejas, si le podíamos ofrecer la limpieza de la cara, ¿cierto? Si cobraba $20 por las cejas y la limpieza de la cara costaba 50, ya estaba teniendo por ese cliente $70, ¿cierto? Y ahí puedes ofrecer un descuento. ¿Por qué? Porque ya no estás gastando dinero para atraer a la persona desde el comienzo, el cliente desde el comienzo. La segunda cosa que hablamos era crear paquetes y crear algo recurrente. Entonces, si la persona ya estaba ahí, ¿cómo poder venderle a esa persona ese mismo paquete que ya le vendiste por 6 meses? Para que así la persona pudiera volver mes y mes y mes y mes. Y fíjate, y otra forma, por ejemplo, de traer clientes es, con los mismos clientes tú le dices, mira, por cada persona que me traigas, yo te doy en la próxima visita el 50%, que en realidad le vas a dar va a ser ganancia, menos, pero va a ser ganancia. Pero mira, si le dices, tráeme un cliente y la primera sesión es gratis, entonces lo que voy a hacer es que voy a dar la prueba gratis y voy a traer un cliente que me va a facturar durante todo el año. Yo ahora, con mi sobrina en Alemania, que tiene 14 años, que voy a hacer un podcast con ella, le dije, bueno, mira, mira, que yo ahora voy a hacer las uñas. Ah, perfecto. ¿Cuánto cobras? 20 euros. Ah, muy bien. Le dije, ¿por qué no le dices a tus amigas que tú le haces las uñas y haces un posting en Instagram o en Facebook de eso y dices que tú lo haces? Y obviamente el posting ahí. Y eso le permite a ella traer clientes a 20 euros, que son las mismas muchachas de la escuela, ¿cierto? Que eso se lo sugería a otras muchachas en Nueva York,
Y ella empezó a crear paquetes y hacer lo que tú estás diciendo y dobló su ingreso en menos de 3 meses. Porque la primera la hace gratis y utiliza eso como una muestra gratis de la calidad de su servicio que le va a ayudar a multiplicar su negocio. Sí. Mira, un amigo mío exitoso, Carlos, muy exitoso, le pregunto yo que cómo comenzó y esta persona lo que hacía era que cobraba por instalar un televisor, colocó un anuncio en el marketplace de Facebook. Instalo televisores por $10 o te instalo el ventilador por $10, que me pareció, le digo yo, $10, ¿qué ganancia tienes tú haciendo ni paga eso? la gasolina. Sí. Ni paga la gasolina. Entonces él me dice, Sebas, mira lo que hice. Cuando yo iba a instalar el televisor a la persona, mi negocio no era instalar televisores, mi negocio era remodelación de baños. Yo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y me decía, yo iba y le instalaba el televisor a la persona, pero cuando llegaba allá le ofrecía que si quería que le renovara el baño. ¿Qué pasó? Carlos, ¿tú pagarías $10 porque alguien vaya y te cuelgue un televisor? Claro. Ahora, si yo te digo a ti, Carlos, te cobro $200 por colocarte un televisor, lo vas a pensar. Sí. Pero $10 es una oferta irresistible. Entonces, cuando la persona llegaba allá, el tipo hace, Carlos, remodelaciones de baños, creo que está haciendo como $150,000 mensuales. Y todo con una oferta irresistible. Claro, mira lo que hacen los de tiempo compartido en Orlando, ¿no? Que van y te ofrecen, mira, te damos un desayuno y los tickets para entrar a Disney. Ay, mira, nos dan un ticket, 2 tickets valen $150, $300 y un desayuno. Uy, qué maravilla. Uy, y lo único que tienes que hacer es venir con tu pareja y oír una charlita, no más. Pero ellos tienen una máquina de hacer y sí les vale $300 y a lo mejor ellos convierten la mitad o un 30% de los clientes porque tienen una máquina de hacerlo, pero en últimas la venta es tan grande que les paga eso, ¿cierto? Hoy le estaba hablando a una persona que en Tanzania que compró la mentoría y le decía, ¿por qué con su novia estudió una cosa de relaciones con la comunidad y todo? ¿Por qué no hace un grupo, invita, ya que tiene credibilidad con la comunidad, los invita a un curso de finanzas personales que él les quería enseñar lo que había aprendido porque le había transformado su vida y les da un refrigerio? Pero ellos, lo que les estaba diciendo yo es que se convirtieran en agentes de bienes raíces y les hablara de cómo podían ganar dinero ahorrando dinero. Y el golpe, bueno, y si alguien quiere vender su casa o comprar su casa, nos avisa. Imagínate, y le da un refrigerio en el salón que le presta la comunidad y ellos consiguen los clientes. Y hay 1000 maneras de meterse por el ladito que nos ayuda a crear clientes, porque hay que mirar el valor del cliente a largo plazo. Carlos, creatividad, eso es lo que es. Tú cuando eres un empresario, quieres ser un empresario, tú tienes que ser creativo. Sí. Si tú puedes ser creativo con los productos o servicios que ya tienes, no tienes que ir a buscar otro negocio totalmente diferente porque la perspectiva es voy a hacer más dinero si tengo más negocios. Ahí lo que está pasando, Carlos, es que vas a desenfocarte y tu energía la vas a partir en diferentes cosas. Entonces no vas a poder crecer eso solo que estás tratando de crecer. Bueno, y lo último, vamos a hablar de la importancia de los números. Vamos a hablar muchas veces de los números, y tú me has oído hablar de los números muchas veces, pero en últimas, como empresario, como emprendedor, haz los números. No, porque la persona dice, no, me cuesta el material, la luz y todo, pero no cuentas tu tiempo. Exacto. Si a una persona se gana $10 por hacer algo, pero otra persona le paga $20 siendo empleado, a lo mejor es muy buena opción ser empleado. Claro. Y en tus tiempos libres quizás hacer lo que tú quieres, pero haz la cuenta. A la gente le da miedo hacer. Entonces, en tu negocio, haz la cuenta. ¿Cuánto vale tu tiempo como si te estuvieran pagando? ¿Cuánto te pagarían por trabajar? La gasolina si gastas, la energía, lo que tú gastes y una utilidad, porque si no, ¿para qué tienes el negocio? ¿De acuerdo? Exacto. Total, porque ahí es donde tú tienes que darte cuenta lo que te está entrando, lo que te está saliendo y cuál es la ganancia. Son números. Mira, Carlos, lo que tú enseñas, igual cuando vas a ir a comprar una propiedad, funciona igual para un negocio o para lo que tú estás haciendo de tu trabajo. Tú mirar, porque muchas veces las personas consiguen un trabajo, les pagan tanto y se gastan un montón de plata en gasolina. Exacto. Al final quedan sin recibir nada. Exactamente, hacer los números. Bueno, esto es, Sebas, muchas gracias. Esperamos porque en últimas
Todos tenemos formas de ganar más. Haz los números, haz los números. Y recuerda que estás A un pensamiento de lograr lo que tú quieres. Danos tu opinión sobre cómo te pareció, coméntanos aquí qué te pareció, si te pareció práctico, si te ayudó, porque lo que queremos es que esto sea útil para ti. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés.